Ayllón, soy profesional de la salud, tengo un proyecto que se llama Semillas con Luz y llevo 12 años trabajando desde la base homeopática, de los cuales 5 tengo toda la parte de suplementación también integrada a nivel de prescripción en consulta. Entonces, hace un año descubrí Cincino de la mano de Aitor. Para mí fue bastante revolucionario. Me gustó mucho el concepto de poder tener una analítica, ¿no?, previa o llevar casos en los que se pudiera implementar esta analítica y desde toda esa clínica de síntomas físicos poder tener una herramienta más que pudiera traer como mucha más información más detallada e incluso poder como analizar o perfilar un poquito más. Y para mí la sorpresa ha sido que al principio, cuando puse el foco en las analíticas como una medida de herramienta principalmente para lo que es la proporción de omega 6 y 3, después he acabado utilizando la analítica como una herramienta mucho más extensa a otros niveles, incluso de salir de dudas mucho de otro tipo de clínicas, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy es algo puramente más práctico, voy a desplegar una analítica pues de una persona que tengo en consulta y bajo esos valores que van a ver ahí, voy a ir explicando cómo es mi manera de analizar o de poder interpretar toda esta parte, ¿vale? Para mí es tan importante el qué leer en esa analítica como lo que hago antes de la analítica, ¿vale? Quiero decir, para mí abrir una analítica con un primer resultado, o sea, con unos resultados que tengan unos valores, con unos indicadores, sin haber hecho un trabajo previo con esa persona, para mí es una información súper vacía. O sea, no sería capaz de hacer las prescripciones que hago si no fuera porque previo a la analítica, sin dejarme, vamos a decirlo así, como, o sea, sin dejar juzgar mi criterio, ¿vale? Solo por el valor analítico, yo lo que hago previamente siempre es abrir una historia clínica y que creo que independientemente de que seáis todos profesionales sanitarios o no, pero creo que es algo que se puede desarrollar, simplemente el tener esa curiosidad de entender en qué punto está esa persona, de qué clínica o de qué síntomas tiene, y que siento que esto es algo que es relativamente sencillo el ir sistema por sistema pudiendo hacer un poquito de recogida, ¿no? Y ahí para mí sería bastante importante el simplemente de arriba hacia abajo, o sea, como si hiciéramos un repaso desde la cabeza hasta los pies, el poder ir preguntando todo aquello que la persona siente, que lo siente como una molestia, con independencia de que haya como una clínica médica o un diagnóstico médico o no. Es decir, todo aquello que pueda estar en desequilibrio, pues en su sistema digestivo, a nivel de estómago, a nivel de intestino, a nivel de heces, a nivel de riñón, a nivel de orina, a nivel de piel, a nivel, por ejemplo, de todo lo que es sistema endocrino, menstruaciones, súper importante para las mujeres, todo lo que pueden ser cefalias, vértigos, dolores de cabeza, porque una cosa que me ha enseñado la práctica es que muchas veces cuando una persona siente una mejoría en salud, o sea, tendemos a fijarnos siempre en lo que nos supone un problema o en lo que nos supone un malestar, pero cuando mejoramos, muchas veces la persona en esta mejora no llega a ser incluso consciente de que todo eso está mejorando. Entonces, para mí, le estás haciendo un favor a esa persona tomando ese caso y haciendo toda esa recogida de la clínica, porque después cuando pasan los 4 o 5 meses, ¿vale? A cuando se repite el test o cuando se puede ir valorando, ¿no? Pues mes a mes o semana a semana, el cómo está interactuando el producto, cómo está haciendo esa respuesta, cómo está haciendo la reactividad, poder tomar, ¿no?, toda esa información y no quedarse con una idea general de qué tal te está haciendo el producto, qué cambios estás notando, sino, bueno, vamos a este síntoma, vamos a esta clínica que tú tenías y vamos a ver respecto a esto, cuánto lo medías en el momento en el que aún no habías empezado a tomar el producto y en cuánto lo mides ahora. Por ejemplo, pues sufres de dolores de cabeza, sí, vale, con qué frecuencia son y con qué intensidad son. Y ahí tú puedes tener un registro que lo puedes numerar, que lo puedes sistematizar, ¿no? Y esto mismo, poder al cabo de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 4 meses o a la siguiente analítica, volver a hacer una evaluación, ¿vale?
para mí esto es lo más importante, porque la forma en la que yo os voy a explicar de cómo yo interpreto las analíticas depende siempre de esta clínica, ¿vale? Entonces, a ver, que os comparto pantalla. Sí, otra de las cosas que también es importante antes de leer la analítica es saber si la persona que estáis acompañando, si ya viene de algún tratamiento previo con algún otro tipo de suplementos o con algún otro tipo de profesional, porque se va a valorar distinto lo que se vaya a tener que implementar si ya tiene suplementos implementados a si no los tiene, ¿vale? Entonces, os comparto y yo creo que sobre la parte práctica se va a entender mucho mejor. A ver. Vale. Vale, este es el test de una chica que tengo en consulta, que en su caso, ¿vale? Para situaros, es una persona que, bueno, es una chica que tiene una endometriosis con bastantes problemas intestinales, deposiciones fuera de control, con bastante moco en las heces, con muchos esputos, con desmayos cada 2 o 3 meses, ¿vale? Y en su caso, cuando tomamos la primera analítica, esta chica ya venía de que conmigo había hecho una valoración previa de todo lo que eran sus síntomas, mucho más amplia de lo que estoy aquí exponiendo, ¿no? Pero yo ya había valorado en su caso de hacer trabajos de recuperaciones de membrana intestinal, trabajo con lo que son adaptógenos, ¿vale? Que principalmente lo que hacen es modular la energía vital de la persona. Y ya estaba mi propuesta interna, ¿no? de implementar un omega 3 cuando fue que llegó Cincino y entonces hicimos las analíticas y a partir de ahí vimos, ¿no? Entonces, para mí este valor, lo que es el equilibrio entre omega 6 y 3, por supuesto que, bueno, para todos, ¿no? Vemos que está en desequilibrio, ¿no? Pero la lógica o la norma nos diría que como es un valor por debajo de 20, que pautaríamos a 0,15 por kilogramo de peso. Pero en cambio, yo en su caso pauté a 0,20 por kilogramo de peso. ¿Y por qué es esto? Porque para mí, cuando yo veo este valor, veo el valor, pero no me dejo solo guiar por el valor analítico, sino que busco qué hay antes en sus hábitos de vida, busco qué hay en su clínica y veo si a este valor se están añadiendo factores que puedan estar poniendo aún más desequilibrio de ese omega 6,3 y a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí este valor de omega 6 y 3 viene como resultado del resto de valores que se despliegan hacia abajo. Es decir, para mí, para poder recuperar este valor de 13,5, voy a tener que fijarme cómo está su índice de omega, cómo está su fuerza mental, cómo está la fluidez de la membrana y cómo está el índice de ácido y el valor de protección, ¿no? Y voy a sacar las conclusiones de cómo trabajar ese valor a partir de los otros subvalores, ¿vale? Por ejemplo, en este caso está claro que solo por el hecho de estar aportando el balance, pues ya vamos a mejorar ese índice de omega 3. Entonces, en ese índice no le voy a poner el foco a qué más tengo que hacer en ese índice de omega 3. ¿Por qué? Porque ya estamos aportando el balance y ya va a haber esa parte de recuperación. Pero por contra, esta chica venía de justo haber iniciado un trabajo a nivel de membrana intestinal. Pero en cambio, en este valor analítico, su fluidez de membrana sale mal, ¿no? Entonces, para mí, para poder recuperar este valor de omega 6,3, es igual o tan importante poner el balance para poder introducir el omega y para que tenga más aporte y que se equilibre esa proporción, como poder trabajar esa fluidez de membrana, ¿no? Entonces, en mi primera apuesta, como esta chica ya tenía pautado unos recuperadores de membrana, dejamos estos recuperadores de membrana a la espera de ver estos recuperadores junto con el balance oil, en qué punto la dejaba o a qué punto del camino la llevaba. Y a partir de ahí poder valorar como algo más o un extra o un poquito más allá, ¿no? Y el valor de fuerza mental siempre es un valor
que lo valoro después de, o sea, siempre para mí es como, dentro de la analítica es ver la proporción de omega 6 y 3 como primer valor. El valor de protección me da una visión general de cómo está, pero después siempre me voy a ir a centrar como segundo valor a analizar la fluidez de la membrana celular. Si esa fluidez de la membrana celular está muy mal, como por ejemplo en este caso, voy a ir a incidir en un segundo suplemento para trabajar esa fluidez de membrana. Entonces ahí pensaría en suplementos como por ejemplo el Cinobiotic, el Protect, podríamos valorar una vitamina D, ¿vale? Pero siempre la decisión de cuál de esos suplementos va a ser, siempre va a ser por la clínica de los síntomas que tenga. Es decir, si por ejemplo hay mucha clínica por ejemplo, de un factor inmunológico, pues voy a pensar antes en un Protect o en poner o una vitamina D o dejar el balance con el Protect, ¿vale? Si por ejemplo veo que hay más incidencia de toda la parte digestiva, pues vamos a poder ir directamente a un Cinobiotic o incluso si hay de las dos clínicas de poder incidir con los dos, ¿vale? En lo que es el valor de fuerza mental, solo voy a trabajarlo si en una primera analítica si hay una clínica o en una segunda analítica si no ha mejorado el valor. Si no, normalmente entiendo que simplemente introduciendo el balance y algún otro tipo de suplemento que apoye el resto de la visión de la analítica ya va a ser suficiente para mejorar ese valor de la fuerza mental, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso, el índice de ácido salía bien, pero cuando tengo alguna persona que veo que ese índice de ácido no sale bien y que a nivel de alimentación no está consumiendo en exceso los alimentos que más aportan el ácido, lo que me puedo plantear es siempre y cuando sea compatible un Cynogen. Valorar un Cynogen que también si hay una fuerza mental baja, también me supone un refuerzo para poderlo implementar. ¿Vale? Entonces, para mí, si veo esta misma analítica en alguien que nunca ha tomado absolutamente nada, los recursos que se van a implementar de un inicio van a ser unos, y en cambio, si es una persona que a lo mejor me viene de otro profesional con el que ya viene implementando, siempre me gusta hacer como un paso extra de ir a investigar cuál ha sido todo este proceso de todo lo que haya podido tomar esta persona y en qué punto puede estar modulada. Por ejemplo, en este caso, yo en esta primera analítica, como ya venía de trabajar con otro tipo de productos, valoré poner el balance y sí que es verdad que lo valoré poner a 0,20 por kilogramo de peso porque esa chica en el transcurso en el que se hizo la analítica y que nos llegó el resultado, había decidido implementar por prescripción de la ginecóloga unas pastillas anticonceptivas. Entonces, para mí, eso es una valoración de peso, de poner un factor más que va a incrementar toda la parte inflamatoria, con lo cual, por mucho que en esa fotografía de ese momento era 13,5, sé que en el momento que ella empezaba a introducir esa medicación, iba a estar como aumentando todo ese valor, ¿vale? De alguna manera. Entonces, para mí fue como una forma de poder amortiguar todo el cambio de hábitos que había habido entre medios y que no era pues, en ese momento posible de volver a fotografiar. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar lo que es la segunda analítica, ¿vale? Y os lo voy a enseñar directamente en el PDF que todos podéis sacar, que es la comparativa, ¿vale? Porque para mí me ayuda mucho más ver en la segunda analítica directamente en comparación que no tanto directamente sola, porque no sé en qué frecuencia como enmarcarme, ¿vale? De alguna manera. Mira. Esta es la comparativa. Pasaron creo que 5 meses, mira, de un poquito más, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses, ¿vale? Entonces, su equilibrio de omega 6,3 reguló, el valor de protección había subido mucho, lo que es el índice de omega también,
¿vale? Aunque lógicamente se tenía que mejorar aún más. La fuerza mental también había mejorado, pero no estaba regulada, y la fluidez de la membrana tampoco, ¿vale? Y el índice de ácido se había mantenido. Entonces, para mí, ver estos valores con lo que yo había pautado, teniendo en cuenta que veníamos de un trabajo de reparación de membrana y que no estaba completo y que la fuerza mental tampoco, en este punto mi decisión fue mantener ese bala. Dados los hábitos y las condiciones, lo bajé a 0,15 por kilogramo de peso porque ya estaba regulado, pero entonces ahí introducimos un Cinobiotic, ¿vale? Entonces, bueno, esta es mi manera general de valorar, ¿vale? Por supuesto, siempre siento que el motor tiene que ser la clínica o la prioridad de esa persona, ¿no? Lo que está en clínica más activo. Por mucho que al final la explicación de por qué eso está más activo o menos activo nos lo va a dar la analítica. Y que también es muy importante el poder entender desde la analítica cuál es la tecla a trabajar, pero que también es muy importante entender el orden, ¿no? Porque si ahora mismo aquí pusiera una analítica que estuviera todo mal, no significa empezar a trabajar con todos los suplementos de cada uno que trabaje, todos y cada uno de los valores, sino es entender que todo está mal porque ese cuerpo se ha llevado a un estado de descompensación muy grave, y entender que desde la clínica que tenga y la prioridad que tenga, poder empezar a trabajar por aquellos factores en los que hay más prioridad. En el momento en el que se empieza a dar esos recursos para lo que es más prioridad, automáticamente el resto de valores empieza a mejorar. Y bueno, esto sería para mí. Para mí, comparto un momento otra. Por ejemplo, esta analítica, ¿no? Estaba a un 11,7. Es una chica que está en un posparto, está lactando, ¿vale? Con lo cual, el hecho de estar lactando, por mucho que esté a 11,7, se le pautó a 0,20 porque necesita más recurso para poder pasar a través de la lactancia. Su índice de omega iba simplemente a recuperar solo poniendo su propio suplemento. Y en este caso nos encontramos algo distinto a la anterior analítica. Son muy parecidas, pero es algo distinto. Primero que hay clínica de cándida, de repetición, y hay clínica de desorden digestivo. Entonces, en este caso se ha pautado también un Cinobiotic y un Protect para subir a nivel del sistema inmunológico, ¿no? Y en realidad las dos analíticas se ven casi iguales. La única diferencia es que hay el índice de ácido, que sí que está un poquito más elevado. ¿Qué puede pasar? Que, bueno, en su caso no había mucho consumo, ¿vale? A nivel alimentario, pero sí que puede pasar de que sea una persona que no está filtrando del todo bien o que no está drenando del todo bien. Entonces, para mí la primera propuesta, teniendo en cuenta cómo está, que tampoco no es muy disparado, es poder directamente implementar el balance junto con el Protect, activar toda la parte inmunológica y poner un Cinobiotic, y a partir de ahí, si no hay suficiente mejora en ese drenaje, pues entonces poderse plantear algo extra para poder ayudar a este sistema a poder eliminar. Y eso es todo, o sea, eso es todo de cómo yo evalúo, de cómo yo filtro. Sé que es una parte como muy, muy, muy como personalizada o individualizada en cuanto a la clínica, pero también sé que cuando se evalúa desde esa especificidad, los resultados pueden ser exponencialmente mucho mejores en las personas que acompañáis.